Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Moscoso, represento a Madebú y esta tarde estamos en compañía de mi amigo, el arquitecto, consultor, catedrático, pero sobre todo un apasionado de la madera, eh, con el que hemos trabajado ya en algunos proyectos y estamos convencidos de que nos ayudará a enamorarnos un poquito más de este material tan maravilloso como es la madera. Pablo Negrete, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir estos minutos conmigo. Diego, gracias. Sabes que ansiaba estar aquí en este espacio y poder conversar contigo. Y nada, hablar sobre lo que nos apasiona y lo que nos gusta, que es la madera, cómo funciona, su historia, qué sé yo, anécdotas, todo lo que nos gusta en este mundo precioso de la madera. Muchísimas gracias, Pablo. Sé que has preparado una ayuda visual para ir guiando nuestra conversación. Si es que la quieres compartir, pues podemos comenzar de una vez. Muchas gracias. Espérate, permíteme compartir la pantalla y lo vamos a hacer enseguida. Listo. Como se ve, como está tratando, es una breve historia de la madera laminada, que era lo que habíamos conversado. Entonces, aquí dice, un poco para pensar, ¿no? Dice, a medida que se han ido agotando los árboles robustos, los bosques, debido a la sobreexplotación y a que algunos países han prohibido su explotación o a que la sociedad ha ido demandando estructuras que soporten cargas y luces mayores, las secciones grandes que pueden extraerse de los bosques existentes son difíciles de obtener con una sola pieza de madera cerrada. Entonces, los avances tecnológicos se han ido dirigiendo en esa segunda, en los pegantes que han permitido unir la madera en los extremos o lateralmente, y así se ha desarrollado lo que hacemos madera terciada, aglomerada y laminada. Ese es el contenido, ¿no? Más o menos lo que inicialmente es eso. Y hablando de esta historia, me gusta mucho definir algo, la definición de la madera laminada. No, todos creo que hemos algún momento visto madera laminada y no es algo complejo, es un elemento estructurado en base a piezas pequeñas, es decir, madera reconfigurada de una misma especie, o ahora estamos modificando y haciendo exámenes con diferentes especies, pero básicamente tiene una dimensión señalada por diseño, es decir, un arquitecto o los ingenieros distribuyen, estructuran las vigas con un porcentaje de humedad estabilizado, una sección previa que se ha minimizado y ha especialmente eliminado los defectos naturales, que son los nudos, el cambio de dirección de la fibra, cosas como esas que le quitan o le afectan a su comportamiento mecánico. Y esto lo que provoca eventualmente es que pueden tener fisuras, bordes, cantos, incrustaciones, entre otros. Entonces, Sí, así como para ser más gráfico, entonces, en definitiva, lo que hacemos o cómo conseguimos la madera laminada es recogemos piezas tal cual como vienen del aserradero, ¿verdad? Las cortamos, dejando de lado todo lo que estructuralmente no nos sirve y nos quedamos con pedacitos como estos, ¿no es cierto, Pablo? Nos sí, vamos sí, quedando con pedacitos, con listoncitos o con segmentos de listoncitos que los vamos uniendo longitudinalmente a través del proceso que creo que nos vas a explicar este momento. sí, sí, justamente es eso, es un proceso que, como tú bien dices, y realmente lo manejas maravillosamente bien con Madeu, son láminas pequeñas que le quitas los defectos, o sea, los defectos desde el punto de vista estructural, porque hay veces que esos defectos desde otros puntos de vista pueden ser decorativos, pero estructuralmente sí molestan, los ojos, los nudos, qué sé yo, algunos detalles que no nos gustan. Entonces sí, como
tenemos dificultad en la madera porque cada vez hay menos madera y madera más difícil, lo que hacemos es unirla y juntarla a través de este método. Primero hacemos lamelas grandes, ¿no es cierto? Y quiere decir que las unimos en unas piezas largas y las unimos a través de esto, de este método que es hacerle una superficie dentada y juntarla en una forma de dedos, por eso se llama finger joint el sistema, y logramos tablas del largo que queremos y justamente después de ese largo que nosotros queremos, una vez dimensionadas estas láminas grandes, pues las volvemos a juntar, las volvemos a pegar y ya volvemos a armar vigas completas. Entonces, bueno, hay varias formas de unir, pueden ser clavos, pueden ser tarugos, pueden ser tornillos, pero básicamente la que nosotros vamos a conversar más hoy es a profundidad, es la que la pegamos, la que la encolamos, por eso se llama laminada encolada. Entonces, y después pueden ser recortadas, pulidas, de acuerdo a la necesidad de los clientes, ¿no? Y esto es una maravilla porque ahí se logra un producto estable, una viga completa, y al final del proceso se mantiene, se consigue, lo interesante es que al final del proceso se consigue un elemento estructural, una viga, una columna o un elemento diafragmado con características y formas y dimensiones, especialmente dimensiones que se ajustan a lo que requieren nuestros clientes. Esa es la Esa parte es, clave, ¿no? Esa es la esa, parte clave, que podemos obtener vigas que en la naturaleza definitivamente sería imposible, que son prácticamente, cuando están bien calculadas, son vigas prácticamente indeformables, ¿no es cierto? O que son muy difíciles, muy difícil que se llegue a deformar. Son vigas que son más estables, son vigas que son inclusive más resistentes que la madera normal. claro. Entonces, ofrecen una serie de ventajas que es importantísimo irlas destacando. Sí, y hay una cosa que es interesante, claro, hoy no vamos a tratar a profundidad sobre ese tema, pero es interesante que sepan nuestros amigos es que la viga que se obtiene es una viga estructuralmente dimensionada y una viga estructuralmente calculada y que puede ser medida, es decir, ya es un elemento estructural medible, que es una de las cosas interesantes de la madera laminada. Es decir, que se vuelve estable desde la punta hasta el otro extremo de la viga y tiene las mismas características, Y lo esto que quiere decir que podemos tener varias vigas que tienen características estructurales muy parecidas, por no decir iguales. sí, 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 similares, es decir, que tienen similitud en el cálculo, entonces ya no se vuelve una pesadilla para los ingenieros que tienen que estar sobredimensionando o calculando más allá de lo que da una resistencia mínima, sino que ya tiene un parámetro de estudio, un parámetro de cálculo de la viga, lo cual es espectacular a nivel estructural o confiable, ¿no? La viga se vuelve confiable, esa es la palabra, esa es la Clarísima tu idea. explicación, Pablo. Bueno, un poco ahora, hoy el tema que me quería y que te quería proponer para conversar en esta historia es, bueno, ¿cómo funciona esto? Es decir, la historia del laminado en madera, aquellos que hemos estudiado, aquellos que estamos metidos en el diseño, lo conocemos como un producto reciente, pero en realidad, la laminación es más antigua y ahora te vas a sorprender que es extremadamente antigua de lo que pensamos. Entonces la humanidad ya laminaba madera hace muchísimo tiempo. Y el uso de estructuras arqueadas, como se puede ver en la fotografía, ¿no es cierto? Ensambladas de tal forma que permitan aparejar, armar, hacer armaduras, es algo que ya lo tenemos desde hace varios siglos atrás. Tú ves ahí un trineo que usaban los esquimales y la única forma de curvar esa madera era laminándola, pero te estoy hablando de un trineo de hace unos 2 o 3 siglos, y no se diga la aviación, ¿no? A principios del siglo pasado, que la gente, o sea, el volar lo debemos a que pudimos laminar y pudimos hacer estructuras ligeras con laminación, con madera especial. Entonces, hay cosas lindísimas, ¿no? Para entrar en tema, para entrar en conversación, eh, me topé con este dato hace un buen tiempo y yo dije, bueno, buscando qué tan antigua es la laminación, entonces me topo con esto y es lógico. En la antigüedad los egipcios ya desarrollaban contrachapados de madera hace 3.500 años antes de Cristo.
Y uno dice, wow, pero ¿cómo así? Y es que era lógico. Egipto, pues, me imagino, no he tenido el gusto de estar ahí, pero siempre hemos visto que es un sitio desértico. Me imagino que los árboles no deben darse muy fácilmente. Me parece que los traían del Líbano, entonces era muy difícil y muy costoso. Entonces, para efecto, utilizaron láminas delgadas de la madera que poseían de lo disponible, hacían láminas delgadas y eran unidas con colas naturales. La cola natural desde el principio eran los cartílagos de los animales y especialmente ellos lo desarrollaban con cartílagos del pescado, entonces, de los pescados. Entonces, imagínate, usaban eso y ya pegaban. Aquí se ven algunas fotografías de algunos pliegos, algunos dibujos de cómo ellos laminaban, los talleres de laminación, cómo obtenían la madera y un mueble arriba, ¿no es cierto? Un mueble egipcio muy antiguo, interesante, que utilizaba técnicas de laminación con madera. Así que imagínate, no es nuevo lo de la laminación, ellos ya tenían contrachapado, en el antiguo Egipto había triplex. Eso es interesantísimo porque nosotros nos hemos topado muchas veces con gente que no está relacionada mucho con el término de la madera laminada o con la tecnología de la madera laminada y creen que es un invento o una novelería de nuestra parte, pero ni de lejos es así, ¿no? O sea, tú estás dejando en claro 3500 años antes de Cristo, imagínate. Después hay constancias un poco más recientes, qué sé yo, tomando en cuenta a Leonardo da Vinci, que en algunos de sus diseños ya denota ciertas estructuras o ciertas piezas con madera laminada, que lógicamente se fueron puliendo, mejorando conforme la tecnología y la necesidad fue avanzando y al punto que ahora es un material fundamental en lo que es la construcción y sobre todo en la construcción en países desarrollados. Pero quizás me estoy adelantando un poquito más, pero no quería dejar de lado este No, tema. no, yo te agradezco mucho porque la verdad es que me das pie para muchas cosas interesantes. En realidad, si me pongo a hablar de historia de esto, Vitruvio también ya hablaba de ciertas estructuras usaban madera. El Coliseo romano usó madera ensamblada y estructurada. No sé si laminada específicamente, no estoy muy seguro, pero básicamente laminada encolada, ¿no es cierto? Con cola, pero sí, ellos estructuraron diferentes formas. Da Vinci definitivamente empezó a trabajar como eso y claro, imagínate, nos diríamos que una conversación extremadamente larga. Lo que es cierto y lo que da pauta es que la gente ya tenía el problema que tenemos ahora. No había madera suficiente, había la dificultad con la madera y había que darse el modo de juntar y pegar piezas de madera para conseguir secciones más largas y eso es algo que se generó después en tiempos. Después yo hago una referencia y hago una referencia aquí que encuentro la segunda parte antigua de la madera, donde ya se doblaba, se manejaba la madera, que es lo que imaginamos tomando en cuenta el modelismo naval, entre paréntesis, me encanta el modelismo naval, yo hago barquitos de esos preciosos, quedan lindísimos, y ahí encuentras todo lo que es las cuadernillas, las rodas, los codales, las piezas del barco, que básicamente era una estructura espectacular que era capaz de resistir uno de los esfuerzos más fuertes que puede dar la naturaleza, que es flotar y ponerle en el océano, o sea, que le golpee el agua. Entonces, habían técnicas sofisticadas de doblado, de ensamblaje, de pegado, con arquitectura especial, con ensamblaje, porque acuérdate, si estaba en el mar, no podía utilizar cerrajes o clavos porque se oxidaban. Entonces, habían pegas, había que juntarlas, había que darles diferentes características. Entonces, ellos también ya usaban técnicas para laminar, técnicas con pegas, ¿no es cierto?, con polímeros de esa época, con alquitrán y otros elementos que podían cerrar la madera. Y entonces es espectacular cómo podían armar desde los barcos más antiguos a los más modernos, digamos, que se fabricaban con madera, incluso actualmente que se fabrican con madera. Pero es este señor, Philibert Delorme, que no sé si estoy pronunciando bien, es un constructor. Es un constructor interesante porque decía, aplica a la madera lo que él conocía de piedras. En ese tiempo, cuando él trabajaba, hacían las cosas de piedra y especialmente los arcos.
Los arcos se construían de piedra y se hacía con la piedra sellar al final y se lograba que el pórtico sea capaz de resistir grandes estructuras. Bueno, él lo hace así, él lo hace así y básicamente arma con madera el arco. Claro, antes se usaba como para darle forma, pero él coincide y él deja la estructura armada en madera. Y aquí él pone por primera vez en algunos castillos y en algunas obras de él, y hace esto, ¿no? Esta forma, ¿no es cierto? Él descubre esta forma y logra con pequeñas secciones de madera encolada, ¿no es cierto? En cola, arma la fija y arma un arco completo. Es la vez que podemos decir que él sí ya consiguió una primera viga laminada curva en arco. ¿Te imaginas que la primera viga de las primeras vigas laminadas no eran rectas, sino que eran en arco, curvas? Con una, Interesante. con una ventaja famosa, espectacular, porque primero era bello estéticamente y se veía ahí, pero finalmente era posible poder laminar y estructurar con madera que era muchísimo más ligero, era muchísimo más rápido y muchísimo más fácil de hacer en ese tiempo, ¿no? Entonces, y de las cosas que empieza a obtenerse, porque fíjate que ahí empiezan a obtener algunas ventajas de madera, es que él puede empezar a tener grandes luces. Es decir, salvar grandes espacios con madera, lo que antes para la piedra era complicado. Es decir, si tenías piedras, necesitabas piedras más grandes, soportes más grandes para lograr luces y aún así tenías límites muy complicados. Y Ahora, además con la ventaja de la madera, que es un material muchísimo más eficiente desde el punto de vista de la relación peso-resistencia. exactamente. Entonces ellos ya veían desde ese tiempo, ojo, ya se dieron cuenta desde ese tiempo que tenían mayor resistencia, mayores luces, menores pesos. Entonces podían hacer y pudieron desarrollar grandes cúpulas y grandes elementos en ese tiempo, en bóvedas especiales, en elementos mucho más abiertos. ¿Y qué otra cosa eran seguros? Y ese tiempo, no me cabe la menor duda, y alguna vez leí que ellos ya tenían incluso la idea de la capacidad de la resistencia sísmica, es decir, ya hablaban de elementos sismos resistentes. Acuérdate que en ese tiempo, tan como el tiempo de ahora, debieron haber problemas con sismos y obviamente la tierra, la piedra era más frágil a ese tipo de sismos, entonces ellos descubren ciertas cosas importantes en la madera y podían construir. Aparte de eso, que hacían ciertas construcciones especiales porque la mezclaban con ladrillo, con otros elementos que le daban mayor rigidez y bueno, hay una arquitectura preciosa desarrollada en ese sentido, ¿no? Pero este es el hombre que la vuelve oficial. Un alemán, Carl Friedrich Otto Helzer. Nace en 1843 y muere el señor en 1912 en pleno cambio del siglo El siglo XIX. XIX, y obtiene una primera patente en Suiza y una segunda patente en Alemania. Ojo, tiempos complicados y duros, tiempos de preguerra, la Primera Guerra Mundial estaba por estallar, o sea, todo este desarrollo se da entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver cosas interesantes de una estructura no solo que él empieza a hacer elementos curvos fabricados en base de madera encolada, que en ese tiempo la pega que él utilizaba era la caseína, era una forma de pega, no como las pegas elaboradas que tenemos ahora, pero él ya tenía una capacidad, la caseína ya le daba una capacidad estructural y era interesante, ya tenía mejores capacidades que tenía, y tenía la capacidad de salvar grandes luces, nuevamente la misma historia, ¿cómo se habla? De que él pudo salvar y él pudo lograr ampliar las luces, que era lo que era el problema de siempre. Y ojo, lo que es el problema ahora, o sea, tener vigas que te resistan grandes luces. Y entonces, Solamente te corto ahí un ratito porque hay personas que no necesariamente están relacionadas con el término y cuando tú estás hablando de grandes luces se refiere a grandes espacios o grandes distancias entre apoyos, ¿verdad? No sé si es que sí, estoy en lo correcto. correctísimo, correctísimo, ¿no? Y bien que me haces eso porque muchas veces uno supone que se conocen los términos, un término de Sí, sí, sí. Este es un arquitectura o de espacio ingeniería, abierto, y, abierto a todo el mundo, y, a y, y veces todo- abierto al consumidor final y no necesariamente tienen por qué saber a el, qué nos estamos refiriendo y es bueno ir aclarando estos puntitos.
el problema de todo constructor, sea arquitecto, ingeniero o constructores que se dedican a esto, es poder lograr elementos que tengan mejor capacidad de inflexión, es decir, que como las vigas puedan lograr mayor distancia entre apoyos. Y Ujú. esa es una maravilla, porque el metal o el hormigón ahorita sí puede salvar distancias, pero está complicado, está limitado por su peso y por su forma. Es decir, el peso es el que más le complica, por ejemplo, al hormigón porque tiene que soportar su propio peso. Y estamos hablando de pesos pesados, es decir, 4 toneladas por un metro cúbico, por decirte, ¿no es cierto? Y el hierro está un poquito más. En cambio, la madera hablamos de media tonelada por metro cúbico. O sea, que una viga pesa una décima parte, por decirlo así. Entonces, tienes esas ventajas, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que en ese tiempo de preguerra y guerra, había problemas para construir. Entonces, este avance lo muestra ya en la exposición de Bruselas en 1910, en una sala de exposiciones, y ahí fíjate que establece ya una distancia entre apoyos de 43 metros. Que era una locura para los sistemas constructivos de ese tiempo, es decir, 43 metros entre una columna y otra columna. Tómate en cuenta que en una casa común el apoyo no llega a más de 5 o 7 metros. Ujú. Entonces, en cambio, posteriormente en estos mismos ensayos y con este mismo trabajo, él logra tramos de 100 metros. ¿Sí? Es decir, Impresionante. las primeras vigas laminadas oficialmente que ya eran estructuradas logran un desarrollo de 100 metros. ¿Y por qué digo oficiales? Porque estas ya fueron ensayadas. Él ya las empezó a estudiar y las empezó a ensayar. Entonces, las construcciones tipo carpa, porque él utilizaba esto, no las utilizaba en plano, sino en este tipo de carpa, como se ve en el dibujo, tienen que mencionarse y en realidad permitían un soporte de carga atracción, es decir, hacían que las vigas no funcionen a flexión, sino funcionen traccionadas, que es una de las mejores formas en las que la madera puede funcionar. Aquí hay eh, algunas imágenes de lo que logró. Imagínate en ese tiempo lograr ese tipo de luces y el lograr ese tipo de espacios, ¿no? Grandes, y las figuras y los arcos que él hacía. Y otra cosa, las vigas primeras que se inventaron, las vigas laminadas que se inventaron eran tipo arco. Hoy actualmente, como tú ves en el fondo que yo tengo ahora, más bien son planas, las usamos rectas porque las usamos muy altas, ¿no? Pero Correcto. él las inventa las primeras planas. Entonces, a mí me pareció genial lo que hace. Entonces, claro, era evidente que lo que él conversaba se iba a extender. Entonces, para 1920 ya existía más de, fíjate, para épocas de final de la Primera Guerra Mundial, o sea, la Primera Guerra Mundial me parece que termina en 1918, para 1920 existían 200 edificios con vías arco tipo Hetzler. Y en 1922 esta técnica era conocida como el método Hitler, es decir, ya se metodizó, ya se podía hacer esto. Y en Dinamarca, que también tenía una buena capacidad de madera, no sé si en ese tiempo tanta como la tienen ahora, pero tenían la madera laminada y se produjo a consecuencia de hay un ingeniero y un constructor que trabaja bajo la licencia de Hessler y empieza a hacer elementos mucho más especiales, mucho más construidos, mucho más desarrollados. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando él se dan cuenta y empiezan a desarrollar este tipo de edificios que tú ves, ¿no es cierto?, en Suiza, con unas luces que habla aquí de más de 150 pies. No estoy claro ahorita cuántos serían metros, pero era muy 50 extendida. metros así al ojo. Sí, más o menos, ¿no es cierto? Sí, 50 metros al ojo, como tú dices, más o menos. Pero fíjate, lo interesante es que ya empiezan en ese tiempo,
en 1920, empiezan a ensayarlas, que es una de las características que nosotros estamos buscando ahora actualmente, es decir, a llevarlas al laboratorio y probar cómo funcionaban y establecer las condiciones estructurales, ¿no? Esos eran los primeros diagramas que existían, las propiedades y las curvas de esfuerzos que se hacían en ese tiempo. No voy a entrar en detalles porque no es la idea, pero fíjate que para esos años, 1920, 1920 y tantos, ya se empezaban a hacer ensayos reales de estructuras. Y entonces ahí es cuando, evidentemente, con un desarrollo de esos, la madera viaja a Estados Unidos, a tierras americanas, especialmente Estados Unidos, de la mano de un alemán, Max Heinrich, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 1923. Ahí vale la pena hacer una acotación a lo que estás contando, Pablo. Algunas de estas estructuras que fueron hechas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, De la primera en este caso. hace, Sí, sí. es decir, hace prácticamente 100 años, es impresionante, pero siguen en pie. No, y están fantásticas. O sea, no solo siguen en pie, sino que siguen funcionales. Entonces, eso quiere decir que la madera funciona con un mantenimiento adecuado. La madera es un material durable. De hecho, hay documentos que hablan, claro, no es de esta historia, pero hay documentos que hablan de que algunas de estas estructuras no fueron demolidas, como pasa en el caso de hormigón, que tienes que derruir y terminar, sino que fueron desmontadas y muchas de las piezas fueron reutilizadas. Sí, en otros elementos. Entonces, obvio, con la madera de ese tiempo, con las cualidades, ya se podía trabajar. Y ojo, no son las que tenemos ahora. Evidentemente, tampoco es la madera que tenemos ahora. Antes le daban un poquito mejor de espacio, de tiempo de crecimiento. Ahora somos un poquito más rápidos, más ansiosos, pero igual funciona espectacularmente, ¿no? Correcto. Entonces, contándote cómo funciona esa historia, llega nuestro amigo Mac Hanisch y inmigra a los Estados Unidos en el 23 y para el 34 ya recibió el encargo, ya él mostró su sistema, él empieza a construir sus cosas y él muestra el sistema y en 1934 recibe el encargo de construir una escuela y un gimnasio para la ciudad en una ciudad en Wisconsin, en lo que le daría a conocer la nueva tecnología. Y esta es una de las pruebas fuertes para las vigas laminadas y para los sistemas que vemos en la fotografía, ¿no? En Pestigo, en Wisconsin. Y claro, aquí tenían un problema, pero fíjate que los laboratorios que ellos tienen para estudiar, porque Hanisch tenía un contrato para el trabajo, pero ahora necesitaba fabricar los arcos, pero ojo, no, los arcos tenían que ser certificados y se unen, empiezan a hacer alianzas interesantes, ¿no es cierto?, con la compañía de barcos Thompson Brothers en Pestigo también, que es interesantísimo porque ellos fabricaban barcos, o sea, sabían curvar la madera y podían empezar a usar estas tecnologías. Y ellos en el espacio de barcos construyen vigas laminadas encoladas necesarias para poder trabajar esto. Entonces, Hanisch y sus hijos y sus hermanos, porque hay que reconocer que los alemanes disfrutan mucho de tener empresas familiares, los hijos, los hermanos son los que arman y es el caso muy común hasta el día de hoy. Entonces formaron Unit Structure como una nueva empresa de construcción laminada e incorporaron esto en 1934. Y debido a la falta y ojo, fíjate que también tuvieron dificultades porque no todo era maravilla, la historia se cuenta así muy cara, pero una de las cosas que es de la Comisión de Industria de Wisconsin, que no conocía todavía, que es más o menos lo que nos pasa a veces aquí en Ecuador o en otros países latinoamericanos, no conocían eso y rechaza los arcos. Y dicen que esos arcos no tenían la experiencia, o sea, como no tenían la experiencia de construcción, dicen que el método no estaba suficientemente probado y no era seguro. Pero evidentemente nuestros amigos no se dejaron vencer y se llegan a demostrarles a través de estos ensayos, llegan a compromisos y llegan a mostrarles que a través de pernos híbridas que los sistemas funcionaban.
Y fíjate que aquí hay un boletín interesante. El Departamento de Arquitectura es un libro muy antiguo, de Agricultura, perdón, un libro muy antiguo, en el que se muestran los ensayos y cómo fueron rotas las piezas. Esto que se ve al lado derecho en las pantallas, ¿no es cierto? No es que las vigas fallaron, las vigas se rompieron, se llevaron a ruptura en laboratorios y se ensayaron, es decir, que las vigas laminadas interesantes de 1934 ya eran probadas. Es decir, ya la gente confiaba porque eran probadas mecánicamente y se las rompía para demostrar y entender las resistencias de esas vigas. Y finalmente los investigadores volvieron y convencieron de que se unieran a su firma y visitaron, y ahí ya se unen con The Forest Product Laboratory, que es uno de los elementos que ayuda mucho al desarrollo en Estados Unidos para recoger la información y de los ensayos del departamento de adhesivos, hablar con ingenieros para demostrar que estas vigas tenían la capacidad que decían y que ellos estaban promoviendo para hacer esto. Esta parte para quienes son profesionales en el tema estructural es importantísimo, ¿no? Es básico. Y es por eso que, claro, por ejemplo, nosotros en Madebú hemos visto la importancia de probar nuestras vigas y asegurar de que lo que estamos diciendo en el papel es verdad. Y creo que la única forma tangible de hacerlo es a través de un ensayo en un laboratorio. Sí, exactamente. Y el ensayo en el laboratorio, eh, que lo hace con pruebas actuales, ojo, que muchas de las pruebas actuales que se hacen ahora son basadas en estos ensayos preliminares, ¿no es cierto? Muestran la capacidad y la resistencia a la viga, como cualquier otro material de construcción. Es decir, todo material de construcción que quiera responder como un sistema tiene que ser comprobado. Eso es sobre madera. Y créeme que la madera en eso tiene muchas ventajas. De hecho, muchas veces aquí hemos construido empíricamente sin probar, sobredimensionando, porque creemos en las capacidades, pero realmente pueden ser demostradas y se estudia. Y ojo que no estoy metiéndome al estudio de diseños y muchas cosas que se hicieron y muchos estudios a través de especies forestales y otro tipo de elementos, que eso será lindísimo conversar otro día, pero hoy no quiero salirme del tema, quiero seguirte conversando sobre las vigas laminadas. Bueno, el laboratorio, fíjate, el laboratorio, ahí estás viendo fotos de las vigas que se construían en ese tiempo, quedó muy impresionado por la tecnología y se hizo nuevamente que se construyera un nuevo edificio. Ojo, construían edificios en el campus y este sería el segundo edificio en el país que utilizaría laminada encolada. Los resultados positivos adicionales de las pruebas hechas por The Forest Product Laboratory en los años siguientes consiguieron que sea generalizada la aceptación del glulam. Glulam, aquí me tomo un paréntesis chiquito, es la denominación cariñosa que le damos los madereros a la viga de laminada encolada. Glue por gola, por cola, ¿no es cierto? Por pega en inglés, y laminada, laminada encolada. Entonces, las pruebas mostraron una inmensa resistencia de las vigas a la madera laminada y demostraron que la madera, ojo, y ahí es cuando se cae en todo el mundo, eran más resistentes al fuego que el acero. Es decir, eh, Esta parte, y aquí te corto porque eso creo que da cola como para una otra, para una nueva conferencia o una nueva charla. Y quizás dejemos a nuestros oyentes con esa curiosidad, porque eso es un tema que yo sí quisiera tratarlo a profundidad. Es interesantísimo entender el concepto de que la madera puede ser un material, como dices tú, más resistente que materiales tradicionales como el acero o increíblemente, eventualmente puede ser más resistente que el hormigón armado. sí, definitivamente, y está comprobado, y algún rato, como tú dices, tendremos la oportunidad de extendernos en este tema, de conversar con mucha, sí, con mucha información técnica, ¿no es cierto?, de por qué la madera tiene esa capacidad. Y es uno de los tabúes que existen al momento, decir, no, que la madera se quema. No, no, tal vez es uno de los más equivocados.
sí se quema, pero en otras condiciones. Entonces, fíjate que ellos descubren eso, que ya tienen pruebas de resistencia al fuego, era impresionante, y muchas veces ellos dicen, sin mencionar que muchas veces la opción era menos costosa en comparación con los arcos de acero. O sea, ellos tenían un elemento que era más resistente en cargas, más resistente mecánico, más resistente al fuego, más económico, y podía hacer lo mismo que otros materiales. Entonces aquí se ve ya como, ojo, esta planta de 2000, de 1900, de 1930, 1900, por ahí la vuelven a desarmar, la desensamblan por ahí en el 2010, 2000, un poquito antes de la década del 2010, y las vigas salieron intactas, ¿no? Las vigas salieron listas y quedaron espectaculares. Bueno, la Segunda Guerra Mundial sería la que da el empuje a un nuevo sistema constructivo y a una nueva mejora de la industria química que mejoraría las sistemas, los pegantes, aunado especialmente a la necesidad de producir espacios con con muchos apoyos, muchas distancias entre paredes, como lo que sería un hangar para fabricar aviones o la industria especialmente, ¿no es cierto? Y encuentra en el sistema laminado una solución única. ¿Por qué? Porque básicamente ya se esperaba que se requería que el metal, el hierro y los materiales de construcción típicos hubieran sido destinados a la industria bélica, a la fabricación de tanques, aviones, barcos, toda la cosa que llevó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el metal era muy escaso, muy costoso y muy limitado de uso. Entonces, claro, los hangares y los elementos, la madera laminada, empieza a jugar un papel importantísimo en la economía mundial de guerra, ¿no? Entonces, dicen que se estima eh, que en la Segunda Guerra Mundial se ahorraron cerca de 382 toneladas de acero estructural. Sí, es decir, ese acero estructural lo utilizaron para otras cosas. Esto sin 300, incluir perdón, Pablo, te comiste el 362.000 toneladas. pero 362.880 toneladas, disculpa, porque a veces estoy con un ojo en la Sí, sí, pantalla, sí, pero claro, ese número es impresionante, o sea, que es es una, un número para la época, es un número monumental y la foto que tienes ahí es una foto de rompecabezas. y es una locura. Fíjate la viga, el hangar, ¿no es cierto? Y toda es en madera, espectacularmente, con vigas laminadas, encoladas, con sus tensores y todo. Y la capacidad, ojo, la capacidad estructural de cargar. Y eso es lindísimo, tenía una capacidad estructural para poder montar, o sea, con las grúas de carga donde llevaban los elementos de la fabricación, se podía cargar a la estructura. Entonces, y estamos hablando de una ingeniería impresionante, ¿no es cierto? Entonces, en 1944, Carter escribe en una revista científica, dice, pocos materiales han jugado un papel más importante o versátil en el programa de construcción en la guerra de América que la madera. Es decir, la madera era más importante. Ojo, y también ojalá podamos discutir algún rato lo que sirvió y cómo servía para construir aviones en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que esa es otra maravilla de la madera, cómo fue un material que de no ser por la madera, la industria de aeronáutica no hubiese despegado nunca. Pero esa es otra historia que algún rato podremos discutirla y la podemos conversar muy rico, ¿no? Entonces, claro, dice que meses antes de la guerra de los Estados Unidos que entrara en la guerra, es decir, esto es más o menos en el ataque de Pearl Harbor, cuando ya se estimaba el 7 de diciembre del 40, 7 de diciembre, me parece que es en el 43 o 44, o el 42. Bueno, pero en esa época ya se estaban preparando y la madera laminada sustituía al acero en la construcción.
la guerra sirvió para la aceptación de la madera, la guerra sirvió para que la gente acepte a la madera en la construcción. Fíjate, es decir, tuvo que pasar un caos de esos tremendos para que la madera definitivamente entre en el espíritu y en la cultura de la construcción. Y debido a las restricciones que existían para el acero, la madera constituía una alternativa muy adecuada, resistente, fácil de trabajar, de transportar, de instalar. Su peso era considerablemente inferior y requería de grúas pequeñas para el montaje. Bueno, aquí hay una foto con algunas restricciones, pero la puse igual para mostrar la facilidad que tenían los obreros en ese tiempo para mostrar un galpón. Se necesitaban equipos, como hasta ahora, ¿no? Se requieren equipos muy cortos para montar. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí. Decía, ya están un poco más audaces de lo que somos ahora. Ahora se ocupa mucho más de equipos de seguridad industrial, pero en esencia es muy parecido el sistema, ¿no? Eh, Ahí yo, pese a que el tiempo nos va quedando corto, yo sí quisiera hacer un símil con la situación que estamos viviendo ahorita. Tú dices que la Segunda Guerra Mundial, una situación tan crítica, es quizás lo que dio luz a desarrollar un sistema de construcción tan interesante o un sistema de estructura tan interesante como el de la madera laminada. Eso sucedió en el mundo, sucedió en los países desarrollados. Aquí en los países que estamos en desarrollo, puntualmente en el Ecuador, hemos estado en pañales con esta tecnología. Y quizás puede ser una situación como la que estamos viviendo, una crisis sin precedentes como la del coronavirus, que nos permita regresar a ver a metodologías o a sistemas que sean más amigables con el ambiente. Ya no tenemos quizás el problema de la economía o de la restricción del acero que había hace 70 años o 80 años que fue la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos ahora un problema de ser más amigables con el ambiente. Y ahí también tenemos tela para cortar hacia el otro lado, de demostrar o de explicar detalladamente por qué la madera es un sistema o por qué la madera laminada puede ofrecer un sistema de construcción que es muchísimo más eficiente desde el punto de vista ambiental. Pero como te decía, es simplemente quería dejar ese paréntesis abierto ahí para tener más espacio para seguir desarrollando estas charlas que yo creo que son absolutamente enriquecedoras, al menos lo hablo desde mi punto de vista. Y como te digo, el tiempo nos va quedando corto, pero no quería dejar de anotar esto de aquí. Sí, sí, yo te agradezco porque en realidad ya tenemos un tercer tema. Es decir, fíjate que hay mucha tela que cortar en la madera y muchas cosas que hablar al respecto. Y una de esas es la sostenibilidad del material, no solo eso, sino el sistema que es sostenible. Pero fíjate que tenemos muchas cosas para conversar después y esto será interesante después. Entonces, sigo contando. Después de esto, evidentemente, el boom. La guerra para los años 50, los años 60, fíjate que se promovió interesantemente, ¿no es cierto? Las revistas especializadas, los arquitectos recibían información sobre los tipos estructurales de la madera laminada, sabían que tenían esto y podían trabajar especialmente lo que ahora muchos de nuestros especialistas, muchos de nuestros diseñadores y arquitectos deberían utilizar tener un elemento y una capacidad estructural que puede generar grandes espacios interiores, grandes luces, ¿no es cierto? Grandes soportes. Entonces, sí, en ese tiempo de posguerra, y ya te puedes dar más o menos cuenta el tiempo de desfase que tenemos, ¿no es cierto? De posguerra, nos muestra que ellos ya tenían el sistema desarrollado, que lo pudieron desarrollar y la gente construyó muchísimo alrededor de eso. Y todo lo que te puedo decir esto, te puedo mostrar un montón de proyectos que se desarrollaron. Bueno, sería un poco ocioso el asunto. Lo cierto es que se desarrolló a través y al final de la guerra. Lo que te iba a comentar un poco finalmente es qué pasó en Ecuador, porque finalmente aquí en Ecuador también tenemos la idea de que la viga laminada está llegando en los últimos 15 años y posiblemente es un poquito más allá.
Ha habido pioneros, pioneros de gente que ha sido pionera. En este caso sí voy a dar nombres específicos. Carlos Manuel Freire, un arquitecto que realiza sus estudios en Francia, fue un miembro activo de EIMA y de la Asociación Industriales Madereros en ese tiempo. A finales de los 80 y años 90, implementa una industria que ya con la tecnología avanzada de fabricación de vigas laminadas aquí en Quito, aquí en nuestra localidad, en nuestra comunidad. Y sobre todo tuvo una capacidad que le permitió desarrollar proyectos de madera interesantes a finales de los 80, 90, ¿no es cierto? Aquí hasta la actualidad tienen vigencia, a pesar que la muestra que estoy, las fotografías que estoy mostrando ahora ya lastimosamente desaparecieron. Ahora sé que se está construyendo un edificio alto en esta zona y habría que ver qué pasaron con esto, pero el showroom de Auto Francia, de Peugeot, que estaba en la Avenida República y Eloy Alfaro, fue un proyecto audaz, de donde aquí se pueden ver unas fotos de lo poco que pude recoger. Muchas veces entré, incluso alguna vez fue un restaurante de comida rápida, Sí, claro. y, y ahí tenías las vigas laminadas. Lo interesante es que estamos hablando del 80 acá, ¿no? De finales de los 80 acá. Y las vigas eran famosas y fantásticas. Entonces se mantuvieron bien. Y ahora actualmente los laminados, y otra obra del arquitecto Freire, que la que tengo referencia fotográfica, por eso la tengo, porque hay unas dos más que no tengo las referencias fotográficas, y que para mí es muy representativa. Es el centro de exposiciones Quito, en el pabellón, el centro de exposiciones del pabellón Simón Bolívar, ¿no es cierto? Que se construyó con viga laminada, incluso se hicieron tableros, el tablero, tanto el piso como las vigas y las vigas de soporte, se construyeron con viga laminada, y en ese tiempo se utilizó ciprés Mm. para la construcción de las vigas. Por eso es que tiene un color medio rojizo característico, que no es del color del pino, que más bien es un color más amarillo, como el que tienes tú al espaldo, que tengo yo también acá, ¿no es cierto? Pero es el ciprés. Y ¿por qué digo esto? Porque el Centro de Exposiciones Quito le ha dado uso y abuso, y no digo que le han usado mal, sino que realmente le han dado palo a la estructura. La estructura le han usado, pero impresionantemente para cargas, para un montón de cosas, y ha sido fiable, ha sido importante. Entonces, y alguna vez tuve la oportunidad de acercarme un poquito y ver un poco más de 24 años, creo que ya han pasado más de tiempo, de ese tiempo de construcción. Y tú puedes ver, por ejemplo, las fotografías, y también muestras, y puedes revisarlas tú también, las muestras del finger joint de ese tiempo, tal vez un poquito más profundo de lo que actualmente nosotros utilizamos o técnicamente se utiliza ahora. Pero fíjate que las vigas o los elementos están encolados. No tengo referencia de con qué encoló. Esa es una de las preguntas que algún rato me he hecho. No tengo una referencia clara. Mal haría en decirte qué pegante usó. No sé si habrá usado pegantes más fuertes que se utilizan ahora, PVAs, pegas como colas más industriales o elementos. Posiblemente ya tenía ciertos conocimientos, pero lo interesante es que las vigas y los elementos estructurales siguen siendo intactos, es decir, nunca se abrieron, han recibido no han recibido ese tratamiento de delaminación que nosotros llamamos, que tú conoces bien, que cuando se construye mal una viga laminada, se pueden despegar. Es raro, pero si tú te das cuenta con el tiempo, tal vez podría esperarse que suceda algo de eso, pero nada. La madera es tan fiable como desde el principio. Evidentemente le ha pasado de todo, le han pegado de todo y le han despegado de todo, pero ha seguido funcionando en condiciones espectaculares. Y me quedo con esto porque No quisiera terminar esto. Tú mencionaste al arquitecto Freire como uno de los pioneros, y otra persona que quizás vale la pena destacar mucho así también como pionero en el trabajo de la madera laminada, es la obra de Robalino. sí, Eh, sí, sí. Me ahí parece, tenemos,
Me tenemos pa- un ejemplo muy interesante en el Club El Condado, si bien es cierto que es un sitio privado, pero a los que hemos tenido la suerte de visitar esos salones, es impresionante ver unas vigas hechas con la particularidad de que son elaboradas en madera tropical, que tienen 30 metros de luz. Entonces son unas vigas impresionantes, ¿no? sí, eso te digo, es decir, como suelen decirse, para muestra un botón y realmente es impresionante cómo hasta ahora durante el tiempo ha resistido y más que bien. Es decir, esas estructuras están intactas, son solventes, han resistido más allá de lo que se les ponía, posiblemente inclusive estén algo sobredimensionadas para los cálculos actuales que hacemos. Era obvio porque todavía no se tenía la confianza de ese tiempo, pero se hizo en Ecuador y se hizo en Quito y se hizo ese tipo de vigas, es decir, lo que gracias a Dios hemos vuelto a tomar, es decir, lo que estás haciendo tú sin el ánimo de echarte flores, pero se volvió a retomar vigas con secciones interesantes, con dimensiones interesantes de 70 centímetros, 80 centímetros de alto, 10, 12, 10, 11 centímetros de ancho. Nuevamente son vigas que antes para un árbol normal ya no se espera poder conseguir eso y solo se puede conseguir con este sistema y esta tecnología y esta nueva ingeniería en madera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué Hubo, te digo? hubo una industria que lastimosamente ya no está en el mercado, que retomó esto años atrás, fue Moldec, ya no está, Exactamente. ya no está en el mercado. Y ahora, pues en Madebú hemos tomado la posta de la responsabilidad de, de dar el impulso que este material se merece. Estamos haciendo, pues como tú conoces, Pablo, varios esfuerzos para que la gente conozca y gracias a tu apoyo, gente como tú que desinteresadamente nos presta su tiempo para ilustrarnos, para crecer un poquito en este conocimiento tan fundamental de la historia de la madera laminada. Yo creo que han sido minutos sumamente, como decía hace un rato, enriquecedores. Qué agradable conversar contigo de estos temas técnicos que los dominas, Pablo. Y no quisiera terminar sin antes comprometerte a que nos vuelvas a acompañar en un espacio, porque como lo has dicho en reiteradas ocasiones de esta tarde, hay mucha tela que cortar, hay mucha tela que cortar y hay muchos aspectos que podemos ir tratando en estos espacios. Así que cuento antes de tu aprobación con tu compañía en una próxima oportunidad. Para mí, y parafraseando el tema, tenemos mucha madera que serruchar. La verdad es que tenemos muchas cosas que hacer al respecto y creo que sí, ¿no? Me encanta, el tiempo se nos ha ido volando, no sé cuánto hemos hecho. Nos hemos pasado un poquito de lo previsto, pero creo que ha valido la pena. Muchísimas gracias, Pablo, y una buena tarde. Con esto cortamos el stream. Diego, para mí un placer y ya sabes, cuentas conmigo todo el tiempo. Un gusto.